Ya, esa. ¿Cómo podríamos encontrar el valor exacto en el primer caso? Coseno de 5 pisectos. Son 150, ¿alguien lo dijo por ahí? Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. Ya, pero... Claro, ¿cierto? El ángulo es 150. Pero ¿cómo lo relacionamos con un ángulo del primer cuadrante? ¿Se podrá de alguna forma? Con pisectos, ¿cierto? Porque 5 pisectos, ya lo dijeron, es 150 grados. Es como eso, ¿cierto? Ya, ese punto tiene sus ciertas coordenadas, ¿cierto? Que son coseno y seno. Entonces, ¿cómo podríamos sacar el coseno? Que es lo que preguntan. Tú lo dijiste. ¿Cuál es el simétrico respecto al eje Y? El que está acá al otro lado. Bisecto. ¿Cómo sabemos que es bisecto? Si todo esto es 5 bisectos, ¿cuánto es ese pedacito? Lo que le falta para llegar a pi. Pi menos bisecto y eso da. O sea, pi menos 5 bisectos. Esto vale bisecto. Y por simetría este vale bisectos. Ya. El bisectos tiene coordenadas coseno y seno. ¿Cuál es la diferencia entre el coseno de 5 bisectos y el coseno de bisectos? Ese es el coseno de 5 bisectos. Y el coseno de bisectos es lo mismo pero para la derecha. O sea, esto es lo mismo que menos coseno de bisectos. ¿Y cuánto era coseno de bisectos? Eso es un número que hay que saberse. ¿Cuánto era bisectos? 30. Sí. Los 180 lo dividen en 6. ¿Un medio? Raíz de 3 partido en 2. ¿Sí? El seno de bisecto es un medio. De hecho está clarito en el dibujo, miren. Un medio. ¿Sí? Entonces, esta parte es solamente para eso, para que aprendamos a encontrar valor exacto independiente del ángulo, llevándolo siempre a un ángulo del primer cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál sería el seno? Aprovechemos de contestar otra cosa. ¿Cuál sería el seno de 5 bisectos? Hoy se nubló. ¿Por qué? Ahí está. ¿Y qué pasa con el subsimétrico? Tienen exactamente la misma coordenada ahí. ¿Y cuál es la coordenada ahí? Es el seno de bisectos. Y eso vale un medio. ¿Sí? ¿Cómo sería el B? Seno de 62 pi tercios. Ya, claramente no vamos a poder contar 62 veces pi tercio, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si el 62 lo dividimos en 3? Esto tiene mucho parecido a lo que hicimos en polinomios. ¿Cuánto es 3? 62 dividido 3. 3 en 6 cabe 2, 3 por 2, 6, 6, nada. ¿Cuánto da? 2. ¿Listo? 20. ¿Cierto? ¿Cómo se interpreta esa división? Acuérdense de polinomios. Es lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que el 62 es 3 por 20 más 2. ¿Sí? Igual que en polinomios, es cociente por divisor más resto. ¿Sí? ¿Por qué 120?
Ya, y miren, ¿por qué estoy haciendo esto? Aquí viene la ciencia de todo. Ya, ¿eso es cierto? ¿Sí o no? Quedó feo, déjenme escribirlo de nuevo. ¿Sí o no? ¿De dónde sale? ¿Cierto? Olvídense del pi, después multiplican todo por pi. 62 dividido 3, ¿a qué es igual? A 20 más el resto dividido el divisor. ¿Sí? Se descompuso nomás. Ya, ¿y qué ganamos con hacer eso? ¿Se gana algo, no? ¿Por qué? ¿Por qué me puedo olvidar del 20pi? Exacto, porque el 20pi es un múltiplo de 2pi. O sea, estamos dando vueltas. Esto significa 10 vueltas. ¿Sí? Porque 2pi es una vuelta. Entonces, a este angulito, a ese, le estamos sumando 10 vueltas. Y sumarle 10 vueltas es dejarlo igual. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo van a sacar ustedes una trigonométrica de un ángulo que sea muy grande? ¿Qué habría que hacer? Descomponerlo, o sea, hacer la división primero. ¿Sí? O dicho de otra forma, siempre lo vamos a escribir como vueltas más un ángulo pequeño. ¿Sí? Todo ángulo se puede descomponer de esa forma. ¿Y cuánto es seno de 2 pi tercios? Hagamos el dibujito. Así como les digo, todo se puede reducir a algo del primer cuadrante. Dos pi tercio, ¿cuánto es? Medio 5,77. ¿Mm? No, pero en ángulo sexagesimal. ¿Cuánto era pi tercios? Era 60. Entonces sigue 120. 120. Ahí está. Ese es el ángulo. 2 pi tercios. ¿Sí? Ya. ¿Cuál ángulo tiene, del primer cuadrante, tiene el mismo seno o el mismo con signo cambiado? Alguna de las dos opciones. Entonces, esto vale 2 pi tercios. ¿Cuánto vale el suplemento? Esto. ¿Cuánto le falta para llegar a pi? Pi tercios. ¿Cuál sería el ángulo simétrico en el eje, en el primer cuadrante? ¿Sería? ¿Cuál? Pi tercios. Entonces, el seno de 2 pi tercios, ¿a qué es igual? Al seno de, miren, el seno de eso tiene que ser igual al seno de su simétrico, porque tienen la misma componente i. O sea, sería igual al seno de pi tercio. ¿Cuánto es el seno de pi tercio? Pi tercio, ¿qué ángulo es? 60. Raíz de 3 partido en 2. ¿Sí? Ya, y el último, seno de menos 21 pi medios. ¿Cómo encontramos ese valor? Exacto.
Descomponiendo de nuevo. ¿Sí? ¿Cuánto es menos 21 medios? Si quieren, hacemos la división. ¿Cuánto da? ¿Cuál es la división de eso? Olvídense del menos, incluso. 21 medios. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1, 2 por 1, 2, a 2, nada. Bajamos el 1, ¿cabe? No. ¿Cómo se leía esa división? 21 medios, ¿a qué es igual? A 10 más un medio. Eso. Ya, ¿y cómo quedaría el seno en ese caso? Sería seno de 10pi. Ah, bueno, con menos. Así queda. ¿Sí? Ya, ¿y qué dijimos de esto? Menos 10pi. ¿Qué le estamos haciendo al ángulo? Le estamos dando 5 vueltas en sentido horario, ¿cierto? O sentido negativo. Entonces, si le estamos dando 5 vueltas, esto es lo mismo que sacarle el seno a menos pi medio. ¿Sí? ¿Y cuánto es el seno de menos pi medio? Hagamos el dibujito. ¿Qué ángulo es menos pi medio? 90. Sí, va a ser menos 1. Pero este es menos 90, ¿cierto? ¿Cuánto es menos 90 grados? Sería moverse desde el eje X positivo hacia la derecha, ¿cierto? O sea, ¿dónde quedamos? Ahí. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto? 0, menos 1. Y de esos dos, ¿cuál era el seno del ángulo? La segunda. O sea, esto es menos. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios eran para eso, para que nos diéramos cuenta de que en realidad el seno y coseno de cualquier ángulo lo podemos sacar visualmente o reducirlo a algo del primer cuadrante. ¿Sí? Por ejemplo, si me diera un ángulo de acá, ¿cómo lo transformo en uno del primer cuadrante? Así, ¿cierto? Y teníamos que cambiarle signo ¿a quién? A ambas. ¿Sí? Ya así, si fuera un ángulo de acá, el coseno vale lo mismo. ¿Y qué pasa con el seno? Cambia de signo. ¿Sí? Así es como lo vamos reduciendo. Ya, y lo otro que me interesa practicar son ecuaciones trigonométricas. Vamos a resolver secante de x menos 2 coseno de x igual a 1. ¿Sí? Encontrar la solución de esa ecuación. ¿Por qué una ecuación trigonométrica? Dentro de una trigonométrica, ¿cierto? Si el nombre de la ecuación es súper sugerente. Ecuación apellido es porque la incógnita está en ese apellido. ¿Sí? No se esforzaron mucho. No, los matemáticos son súper flojos en ese sentido. De hecho, si ustedes leen las tesis de los matemáticos, el nombre es tal cual lo que están haciendo.
Mi tesis tiene así el manso nombre porque era eso lo que estaba haciendo. Ya. ¿Y cómo se resuelven? Hay que factorizar, reducir, encontrar alguna cosa. O sea, paso 1, siempre es intentar llevar todo a una misma trigonométrica. ¿Sí? En este caso tenemos 2, ¿cierto? Secante y coseno. Entonces la pregunta es, ¿puedo reducir todo a una misma trigonométrica? Sí, ¿cierto? ¿Cómo? Secante 1 partido por coseno. Entonces reescribimos como 1 partido en coseno de x menos 2 coseno de x igual a 1. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Qué más podríamos hacer? Multiplicar por coseno. O sea, también podríamos multiplicar cruzado, pero mejor multiplicamos por coseno y nos deshacemos de la fracción. Ya. ¿Qué pasa si multiplicamos por coseno? Quedan 1 menos 2 coseno al cuadrado de x igual a coseno de x. ¿Sí? ¿A qué se parece? ¿Se parece a algo o no todavía? ¿A qué se parece? Una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Todos se dan cuenta de que es una cuadrática? ¿Sí? Y si es que alguien no lo ve, diga, ah, pero aquí hay un coseno y aquí hay un coseno al cuadrado. Hagamos una variable auxiliar, eso siempre ayuda. ¿Cuál sería la variable auxiliar? U igual a coseno de x. ¿Y qué es lo que queda al hacer eso? 2u al cuadrado más u menos 1 igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué se gana con hacer la variable auxiliar? Que uno puede encontrar los valores de u. Y al tener los valores de u, va a tener los valores de coseno de x. ¿Ya? Ya puede ser un polinomio. Raíces. ¿Cuáles son? ¿O cómo factorizamos ese polinomio? O en el peor de los casos usen la fórmula. Da lo mismo. Lo que nos interesa son las raíces. Encontrar los valores de u. ¿Cuáles son? ¿Lo hacemos con la fórmula? Menos b más menos raíz del discriminante. ¿Cuál era el discriminante? B cuadrado menos partido en 2a. Y eso es 4. ¿Qué soluciones salen? Estos son 8 positivos, más 1 son 9 positivos. La raíz de 9, 3. Ya, ¿cuáles son las opciones? Menos 1 y la otra, un medio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya tenemos el u, pero ¿cuál es la pregunta? De encontrar los valores de x. ¿Y de dónde va a salir si sabemos los valores de u? De ahí, de la variable auxiliar. Entonces nos quedaría menos 1 igual a coseno de x o un medio igual a coseno de x. ¿Sí? Aquí estamos mezclando las ecuaciones que ya sabíamos resolver, que son cuadráticas, con trigonometría. ¿Sí? Al que se le ocurrió mezclar esas dos cosas, él tiene la culpa. Ya, pues, resolvamos cada una. La primera, llamémosla A. ¿Cómo se resuelve? Coseno de x igual menos 1.
Sí. Esa es la mitad de la pega, sí. Paso 1, claro, sacar arco coseno, pero eso va a entregar un ángulo. ¿Y cuántos ángulos cumplen eso? Hagamos el dibujito. Circunferencia unitaria. Aquí está. Ya, al sacar el arco coseno de menos 1, ¿qué ángulo les da? Debería darle 180 o pi. De menos 1. 180, ¿sí? ¿Por qué da 180? ¿Cómo lo podemos ver en la circunferencia sin la calculadora? Exacto, ¿cierto? Esto es la componente o la primera componente de un punto. De todos los puntos de acá, ¿cuál es el que tiene primera componente menos 1? Ese, ¿cierto? Porque la circunferencia tiene radio 1. Ya, ¿y ese punto a qué ángulo corresponde? 180. ¿Sí? O pi, claro. Ya, entonces, ¿cuál sería la solución de esa ecuación? X vale ¿cuánto? Tiene que valer pi, pero sabemos que puede ser pi más 2pi, pi más 4pi, o sea, darle vueltas al mismo. ¿Y cómo le damos vueltas? Sumándole un múltiplo de 2pi. ¿Sí? Ojo, esta es la solución, esta es una solución. ¿Y qué es lo que le estamos agregando? Le estamos agregando todas las vueltas que podamos dar para llegar a la misma. ¿Sí? Pi es una, que es esa. Pero ¿cómo obtenemos otra? Desde aquí mismo empezar a dar vueltas. ¿Y cómo hacemos eso? Sumando 2pi, 2pi, 2pi. ¿Y cómo simplificamos todo eso? 2pi por un entero. ¿Sí? Puede ser 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2. Entonces, ahí sacamos la solución de la primera. ¿Y la otra? ¿Cuál sería? Un medio coseno de x. ¿Sí? ¿Qué pasa si sacábamos el arco coseno de un medio? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 60, ¿cierto? ¿Qué ángulo tiene coseno un medio del primer cuadrante? Dijimos que era pi tercios. ¿Sí? Ya. Y aquí, de nuevo, hay que hacer el dibujo para entender cómo se comportan las soluciones. Ya, pi tercios, dijimos que eran 60. ¿Cómo? No, porque en el cuarto... en el cuarto cuadrante sí, también. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Ya, entonces, esa es la que sale utilizando el arco coseno, ¿cierto? ¿Cuánto sale? 60 o pi tercios. Entonces la pregunta sería, ya, ahí está el un medio. ¿Qué otro ángulo tiene el mismo coseno? O sea, sabemos que darle vueltas va a entregar el mismo, pero ¿hay algún otro? El que está abajo, ¿cierto? Su simétrico respecto al eje X. Tiene el mismo coseno. ¿Sí? ¿Y qué ángulo sería ese? Sería menos pi tercio. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas soluciones salen de ahí? El X puede ser pi tercios más 2k pi o el X puede ser menos pi tercios más 2k pi. ¿Ya? Todas las ecuaciones trigonométricas se resuelven de la misma forma. O sea, paso 1, reescribir todo en términos de una trigonométrica. Ese es el paso general. ¿Sí? Después se resuelve la ecuación que quede. Puede ser lineal, puede ser cuadrática, puede ser otra cosa. ¿Sí? Podría ser cúbica y ahí tendríamos que empezar a buscar raíces, lo que hacíamos con polinomios. Así que sirven, en esta parte los vamos a volver a ocupar. Ya. Después,
Una vez que lleguemos a una ecuación de ese estilo, con la función arco sacamos una solución. Pero a partir de esa solución tenemos que construir todas las demás. ¿Ya? Por ejemplo acá, coseno 1/2 significa que el arco es pi tercios. Y con ese sacamos ¿qué cosa? Pi tercios, sumarle todas las vueltas, o bien su simétrico, que tiene el mismo coseno, sumarle todas las vueltas posibles. ¿Ya? Ya, y vamos a hacer alguno con teorema del seno y coseno. Estos también me interesan. Ya, ese. Ejercicio 5.19 de este libro, que me lo robé el otro día. Fui a la Facultad de Ciencias Físicas de la UDEC y estaba ahí para adentro. Era mío. No, estaban botadas las cosas. Hay que robárselo. Ya, dice, para hallar la distancia entre dos puntos A y B situados al lado opuesto de un río, se mide una distancia AC de 300 metros donde C está en el mismo lado del río que A. Hagamos un dibujito. Aquí está el río. Queremos medir la distancia de A a B, ¿cierto? Que son puntos de lado opuestos de un río. Ya, ahora, después dice que se mide una distancia AC donde C está en el mismo lado del río. Y esto mide 300 metros. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, se miden los ángulos BAC. ¿Cuál es ese ángulo? BAC. B, después A, C. Siempre el vértice queda al medio, ¿cierto? El vértice del ángulo.
Ya, ¿y cuánto mide BAC? Ya, claramente el dibujo es esquemático, no tiene nada de directo, porque ese ángulo nunca va a ser 120, pero no importa, es un esquema. ¿Sí? ¿Y qué más se mide? El ángulo ACB. ACB. ¿Cuánto mide ese ángulo? Mide 33 grados. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuánto mide o cuál es la distancia de A B? O sea, esa. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo la sacamos? ¿Se puede o no? ¿Con los datos que hay o hay que sacar más? Ya, de partida, ¿el teorema del coseno se puede utilizar? Teorema del coseno. ¿Qué cosas involucraba el teorema del coseno? Vamos a poner el teorema. Ahí está. El teorema del coseno involucra dos lados y el ángulo formado por esos dos lados. ¿Sí? Ya, acá, ¿tenemos dos lados? No. Entonces, teorema del coseno, descartado. ¿Sí? Recuerden, teorema del coseno, al menos necesitan dos lados. ¿Ya? Entonces, descartado. Teorema del seno, ¿qué cosas necesitas? Puede ser dos ángulos y uno de los lados, o podría ser dos lados y uno de los ángulos. ¿Sí? Porque al final es una ecuación, queremos despejar algo. Entonces, ¿tenemos eso? Ya, pero ojo, para el teorema del seno necesitamos lados y necesitamos sus ángulos opuestos. O sea, si este es el lado que tenemos, ¿cuál es el ángulo que vamos a utilizar? El opuesto. ¿Y cuánto mide el opuesto? Ya se dan cuenta, con los datos que había no podíamos utilizar ninguno de forma directa. Pero, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿27? 20, 53, 7, 27. 27, ¿sí o no? Ya, y ahora sí. ¿Cómo usamos el teorema del seno? Del teorema del seno. ¿Cuál es la proporción que se puede establecer? Seno de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Ya, 27. ¿Dividido en cuánto? Hay que dividirlo por su lado opuesto. O sea, ya, ¿es igual a cuánto? ¿Seno de qué ángulo? ¿Podría haber sido de 120? O sea, sí, pero ¿cuál es el lado que vamos a sacar? Ese, y ese no nos interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ángulo usamos? 33. ¿Y cuál es su lado opuesto? La incógnita. ¿Sí? Ya, ¿cuánto vale X? Valdría 300 seno de 33 dividido en seno 27. ¿Cuánto vale eso? Yo diría, traje calculadora. Traje calculadora, pero no traje la pauta. Una sola, mi memoria no es tan buena. A ver, 300 por... La tengo en... calculadora tiene que estar en DEG, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estábamos usando grados sexagesimales, ¿cierto? El otro eran radianes, sí. Ya, ahora sí. Calculadora en la unidad que corresponde.
360, 359,9. Ya no, son 10 centímetros. Igual puede ser. El certamen se puede ver en la calculadora, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y este qué unidad tiene? ¿Por qué? Porque los 300 están en metros. Los 300 están en metros. ¿Y esto tiene unidad? ¿Las trigonométricas tienen unidad? ¿Cómo se llamaban? Se llamaban razones. ¿Y una razón tiene unidades? No, ¿por qué? Porque están dividiendo, por decir algo, metros con metros. ¿Sí? Entonces, todas las razones trigonométricas son razones, por lo tanto son adimensionales. No tienen dimensión. ¿Sí? Entonces, si esto, ¿a dónde está? Si esto está en metros y esto no tiene dimensión, el resultado va a estar en metros. ¿Sí?